Seminario Ser Mujer, clase 8, desde la victimización hacia la responsabilidad. La lengua es un fuego que quema, que calienta, que construye y que destruye. El don del habla y la escucha. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. El quinto chakra se ubica en la altura de la garganta y es la capacidad que nosotros podemos tener de impactar con nuestra vibración, de crear una vibración con sonido que tiene un efecto en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro ambiente. Tenemos 2 orejas y una boca como invitación también esta clase a escuchar, a permitir al otro ser, expresarse y sentirse escuchado, así como nosotros aprender a hablar y a usar nuestra voz como una herramienta de autoconocimiento, pero también de expresión de nuestra individualidad, de nuestra visión del mundo, de no meter, porque casi siempre expresamos miedos, deseos, conductas condicionadas. Los acontecimientos son, los hechos ocurren, solo la manera de afrontarlos cambia las situaciones. Las historias que nos contamos nos llevarán a destinos distintos, pues las palabras construyen barcos y estos nos llevan a los destinos. Recordemos que miramos a través de nuestro pasado, de la memoria de vivencias nuestras y heredadas, y que esto nos condiciona. Los mitos y las fábulas nacieron de la sabiduría de sus autores, aportan armonía y comprensión en el profundo inconsciente colectivo. Las palabras muchas veces son hechizos. Hay que tener en cuenta la definición que cada quien trae en su bagaje cultural y emocional, y si compartimos lo que entendemos cuando alguien diga una palabra. Creamos con las palabras, sobre todo las historias nos hacen sentir de cierta manera. La primer historia o mito con el que yo quiero tratar la voz y el quinto chakra es la voz de las sirenas. Esa voz tan mal vista y tan temida en el mundo masculino. Esa voz que seduce, que atrapa. La figura de la sirena, mujer, mitad pez, viene de una diosa de Siria 1000 años antes de Cristo, que se llama Derset, y da luz a Semiramis, o Samuramat, que es la reina de Babilonia, que da luz a otro niño dios. La réplica de la historia cristiana, pero 1000 años antes. Es una diosa que es fértil, sexual y que invoca al conocimiento intuitivo de que la vida provino del mar, que la madre de la vida venía del mar, que la vida en sí misma se generó en el agua. Y aquí vemos monedas acuñadas hablando de Dérceto, de esta mujer pez. Las sirenas surgieron, esta como quien dice, la abuela de las sirenas, mezclada con otro mito, donde habla de las arpías, que son mujeres con cuerpo de pájaro. Y estas arpías son un castigo para el rey Fineo, por parte de Zeus, donde todos los días se le va a servir el banquete más delicioso, pero todos los días también llegan las arpías, mujeres seductoras con cuerpo de pájaro, que se comen todo y llenan sus platos de inmundicias. Las sirenas fueron retratadas en muchos cuadros y en pinturas, en esculturas, porque eran muy temidas. Mujeres con cuerpo de ave, garras afiladas, también las vemos en Grecia, las primeras sirenas, porque sirena viene de canto. Entonces, la sirena es las que atan y desatan. Son mujeres que amarraban a los hombres con sus deseos, con su voz melodiosa, que los embaucan, que son irresistibles porque su voz era algo
como imposible de esquivar, imposible de decirle no, pero ellas por mucho tiempo también fueron una relación entre Hades, como que llevaban a los cuerpos hacia el inframundo, y ellas tuvieron este castigo por parte de Demeter, porque Demeter, como no cuidaron a su hija Perséfone, les dio el castigo y las volvió entonces sirenas. La sirena más famosa es Parténope, que cuando están juntas las sirenas, cantan y seducen, pero cuando un hombre no cae en su encanto, entonces ella se arroja al mar y prefiere morirse o volverse roca. Una de estas rocas es la ciudad de Nápoles, donde se le hizo un templo a Parténope, y a partir de ahí la ciudad se empezó como a enriquecer, empezaron a ir pues muchos mercaderes, etcétera, hasta hoy formar esta ciudad. Las sirenas también se mencionan en Odiseo, donde Circe, la gran maga y hechicera, le dice, vas a cruzar por este mar y vas a encontrar un gran problema, que es la voz de las sirenas. Va a enloquecer a todos tus marineros. Entonces tú tienes que hacer que ellos se pongan tapones de cera. Y si tú quieres oírlas, te tienes que amarrar al mástil para que ellos no escuchen tus órdenes cuando tú les digas, llévenme hacia ellas. Entonces te tienes que amarrar porque su voz es irresistible. Y así fue como ellos pudieron seguir su camino y vencer a las sirenas, porque se pusieron tapones en los oídos, es decir, la voz femenina es silenciada y es vista como un peligro que puede distraer al hombre de su camino. El otro cuento de las sirenas es La Sirenita, lo escribe Hans Christian Andersen, y es una sirenita que se enamora de un príncipe y ella lo rescata y le canta. Y entonces la sirena va con la bruja del mar y le dice, quiero ir con mi amado, yo quiero estar con él. Y la sirena, la bruja del mar, le dice, muy bien, pero a cambio te tengo que cortar la lengua. Y ella acepta con su lengua, también va su voz y le da piernas humanas, pero junto con las piernas le dice, caminarás como si se te enterraran 100 cuchillos a tu paso. Pero a ella no le importa nada y acepta todo lo que la bruja le da. Cuando sus hermanas se dan cuenta que ya el príncipe se va a casar con otra y que esa era una de las condiciones, si el príncipe se casaba con otra, entonces ella se iba a volver espuma de mar. Las hermanas van y ceden su cabello, que es otro de los grandes tesoros de las sirenas, y la bruja les dice, bueno, pues a cambio de su cabello, la sirenita se puede salvar siempre y cuando mata al príncipe, y con la sangre que caiga del príncipe sobre sus piernas, se le va a volver otra vez la cola de pescado y ella puede volver al mar. Las hermanas se lo cuentan, pero ella dice, no, prefiero yo volverme espuma a matar al príncipe. No importa que él se case con otra. Entonces, cede su voz en nombre del famoso amor romántico y da su vida. Queda, por cierto, 300 años en el limbo esperando un alma, porque lo que ella más deseaba era amar con alma de mujer. La siguiente historia, para hacer referencia a la importancia de la voz femenina y a través de los siglos, cómo ha sido callada y silenciada, pero sobre todo también temida, vemos la historia de Antígona. La historia de Antígona, donde la esfinge tiene una importancia vital, porque la esfinge representa la capacidad verbal de la mujer al hacer adivinanzas, y cada que un ciudadano tebano no le conteste, se muere. Entonces, al día ella dará una adivinanza, y si el ciudadano se la contesta, vive, y si no, muere. Ese es el castigo sobre la ciudad que viene desde el abuelo Layo, es decir, el padre de Edipo. Y aquí, paréntesis,
hablo de las consecuencias que vivirán generaciones posteriores sobre las acciones de un ancestro. Cierro paréntesis. Entonces, cuando llega Edipo, pues ya vemos que él sí le adivina a la esfinge se vuelve loca, se tira otra que se tira al mar porque el hombre le descubre su adivinanza. Y entonces Edipo reina, cuando se da cuenta, pues ya que la profecía fue cierta, que está casado con su madre, que mató a su padre, se saca los ojos, la que lo acompaña es su hija Antígona. Y Antígona lo decide acompañar en el exilio y en la pobreza, se va con él y Edipo se siente muy apoyado con ella cuando llegan a una ciudad donde el rey es Teseo y le piden hospedaje. Y le dice, soy un exiliado, fui rey de Tebas y ahora estoy en la miseria, soy ciego, soy viejo. Y todo eso se lo explica la voz de Antígona. En la tragedia griega es muy importante porque las mujeres no podían participar en la actuación, eran hombres disfrazados de mujeres. Entonces imitaban la voz femenina, que es muy difícil, y ellos hacían muchos ejercicios para poder lograr esto. Pero la voz de Antígona es la voz protagonista, es un canto de rebeldía y de dignidad, porque ella habla en nombre de su padre, pide hospedaje y se lo dan. Le dicen, morirás y vivirás aquí. Eres bienvenido en el bosque de las irinas, que eran, las erinias también eran estos seres que representan la conciencia. Cuando va pasando la historia, se repartieron los dos hijos de Edipo el reino, porque pues Edipo se salió ya exiliado, vete porque traes mala suerte, todos los castigos de los dioses van a caer sobre ti, y entonces vete a la calle. Y se quedan sus hijos en un acuerdo. Un año va a gobernar Eteocles y el siguiente año Polínices. Polínices, mientras pasa ese año que su hermano va a gobernar, se casa con la princesa de Argos. Cuando pasa el año, Eteocles, enamorado del poder y de la ciudad de Tebas, le dice, no te voy a dejar entrar, ahora el rey soy yo y tú quédate en Argos. Y él le dice, no, teníamos un acuerdo. Va con la pitonisa y le dice, donde esté el cuerpo de tu padre, con quien tu padre esté, ese será el rey de Tebas. Entonces, pues ya va el hijo y le dice, oye papá, por favor, yo estoy pensando que tú me des a mí la bendición, porque si no, no puedo ser rey, necesito ya me dijo la pitonisa. Y Edipo le dice, ¿cómo? Pero si llevas un año que nunca te preocupaste por mí y son tus hermanas que se han procurado y preocupado por mis fatigas. Y ustedes que son hombres se han portado como mujeres. Y ahí vemos en estos diálogos cómo la mujer estaba vista como cobarde, guardada y que no cumplía las funciones en la sociedad. Y que Antígona es una de las muestras y uno de los personajes que sale y toma posición en la vida social y en la vida de la dignidad, diciendo, voy con mi padre y lo acompaño y lo procuro aunque ya no sea rey. Y Edipo le dice, son ellas las que me han cuidado, así que vete. Y lo maldice. Dice, caerás muerto y manchado con tu sangre y la de tu hermano. Vete en mala hora, vete aborrecido y vete sin contar conmigo. Y entonces, ante la maldición de que él perecerá en manos de su hermano y su hermano en manos de él al mismo momento, voltea a Polínicles y le pide a Antígona que lo entierre, que lo único que le pide si se cumple la maldición de su padre es que lo entierre. Edipo muere en este bosque y efectivamente, como la maldición lo dijo, mueren los dos y entonces el gobernante ahora es el tío. El tío, que se llama Creonte, prohíbe que nadie pueda enterrar a Polínicles, que era el que quería pelear con la ciudad,
porque es un traicionero, dice el tío. Y entonces solo entierran al hermano que se había quedado gobernando y que no quiso soltar el poder. Pero Antígona no obedece y va y entierra a su hermano. Y le pide a su hermana Ismene que le ayude. Y ella le dice, Ismene le dice, es absurdo que quieras enterrar cuando somos mujeres, no tenemos poder, no estamos hechas para luchar y lo que debemos es obediencia al que hoy es el tirano, es decir, el rey de la ciudad. Y le dijo Antígona, yo no le debo, sé tú como te parezca, será para mí un honor morir haciéndolo, porque lo amo y mi hermano me amó, lo voy a enterrar. La tragedia sigue porque la van ya a sepultar viva, a empaderar, cuando sale Hemón, que es el novio de Antígona e hijo del tirano, e hijo del rey, y le dice, padre, yo nunca te voy a desobedecer, toda mi ley es tu ley. Y dice, no puede pasar por alto tal vez él, su hijo, también tengan razón algunas cosas, porque él le dice, yo te voy a obedecer, pero puede ser que ella tenga la razón, papá, escucha. Y Creonte responde, tú nunca eches a perder tu sensatez por causa del placer motivado por una mujer, sabiendo que una mala esposa en la casa como compañera se convierte en eso, en un frío abrazo. Al que la ciudad designa, se le debe obedecer en lo pequeño, en lo justo y en lo contrario. No existe un mal mayor que la anarquía. Ella destruye ciudades, deja los hogares desolados. Ella es la que rompe las líneas y provoca la fuga de la lanza aliada. La obediencia, en cambio, salva a gran número de vidas entre los que triunfan. Y así hay que ayudar a los que dan las órdenes y en modo alguno dejarse vencer por una mujer. Mejor sería, si fuera necesario, caer ante un hombre y no seríamos considerados inferiores a una mujer. He aquí el relato de cómo se refleja la obediencia como valor principal y la voz de la mujer de nuevo como peligro. Hemón le replica que como padre y gobernante él tiene razón, pero no puede pasar por alto que tal vez él también tenga razón en algunas cosas y que Antígona también, porque en el pueblo ya se habla de esto. Confiesa que le han llegado habladurías en que la ciudad justifica las acciones de Antígona por dar prioridad a las leyes divinas ante las humanas y que lamenta sordamente su condena, por lo que le suplica que haga ceder su cólera y medite su condena. A lo que su padre le dice, no, no hay manera. Y de esta decisión de no querer ceder y de ver a la voz de Antígona como una rebelde, porque entierra a su hermano. Cuando llegan por ella para ya llevarla a empaderar, ella se había suicidado. Pero después de su suicidio, también Hemón, el hijo del gobernante, se suicida. Y la madre de Hemón, de la rabia que le da, que por el berrinche de Creonte, de poner al Estado por encima de los humanos, también se suicida y se queda solo. Esta es una historia de Sófocles que representa también lo que Sófocles estaba viviendo 440 a.C. Y la siguiente historia, que no es un mito, sino es una historia de la vida real de 1600 en Roma, nace Artemisa con unos dotes increíbles para pintar. Y entonces ella era una gran pintora y su padre se da cuenta, la madre se muere, es criada por papá y le da todas las chances para que ella desarrolle su arte y pueda brillar, pero no se le aceptaba en ninguna escuela por ser mujer. Entonces le contrata un maestro que era otro pintor que se llama Tassi y este maestro la viola. Y ella
no lo puede creer, va y le dice a su papá, este hombre me violó, tengo 17 años y ahora qué va a hacer de mí, porque en ese tiempo pues una mujer que no tenía virginidad ya no podía ser valorada, entonces, ¿qué va a hacer de mí? Le dijo, no, pues yo voy a pedir que él se case contigo y que te responda, nada más que este hombre le dice que sí, pero que luego y se la empieza a hacer largas y no dijo nunca que él no se podía casar porque ya estaba casado. Cuando el papá se entera que los está engañando, que violó a su hija, lo lleva a juicio y el juicio se vuelve otra tortura y violación para Artemisa, porque le empiezan a torturar con los dedos para ver si ella estaba diciendo la verdad o la mentira de que si era virgen o no. Entonces le hacen pasar por muchos interrogatorios y muchas torturas en sus dedos que casi la dejan sin pintar, a ella y a su padre, pero ella representa la voz firme que va y canta su dolor y su historia y no le da pena. Es una mujer de las primeras feministas, no solo porque entra es la primera mujer en entrar a las escuelas de arte y en ser aceptada, sino porque no le importó la humillación y la tortura con tal de expresar lo que a ella le había pasado y le parecía injusto. Al final sí lo declaran culpable, lo condenan a 5 años, pero se dice que no cumplió ni el año y salió y ya, nada más fue como que desterrado un tiempo de Roma, ella se va, el papá la casa con otro pintor, como diciendo, así tú ya vas a tener un nombre y vas a tener un lugar en la sociedad tranquila, y ella se va a Florencia, donde le va muy bien, pero su marido se empieza a gastar todo su dinero, tienen muchos, como 2 hijos que se les mueren, luego tienen la tercera niña, esa sí vive, y la cuarta también se muere. Entonces, básicamente Artemisa sacó su voz a través de su arte. Y aquí vemos cómo en esta pintura, que es de las más famosas, es Judith decapitando a Holofernes, que es un relato de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde este hombre entra para conquistar una tierra donde vive Judith y Judith lo emborracha y le dice, te veo en mi cama, y cuando está en su cama, con ayuda de su muchacha, lo degolla. Entonces, su venganza y su voz no solo salió en el juicio, sino también a través del arte. Ella encontró otras maneras de hablar y de representar su dolor y su experiencia y su deseo de venganza. Entonces, la voz no siempre sale a través de la palabra, también sale a través de nuestras acciones y de nuestras expresiones artísticas. Ella durante mucho tiempo va a vivir el resto de su vida pues manteniendo su familia, es una mujer independiente porque sigue estudiando, porque se mantiene, porque pudo salir y tener un lugar en la sociedad a través de su talento, de su arte y de expresar su historia. Ella desde los 17 años había pintado también esta. Hablaba mucho de las injusticias que ella sentía de haber nacido mujer y de cómo el acoso de los hombres, este es otro de los relatos, donde habla de Susana y los viejos, unos viejos que la ven bañándose y le dicen acuéstate, o sea, como que tenga relaciones con ellos, y ella se niega y le dice, pues te vamos a acusar y te vamos a acusar a ti de adulterio y te van a agarrar a pedradas y lapidar. Esto está en la Biblia y Susana le dice a su marido, no fui yo, su marido le cree y entonces hay todo un evento ahí en el Antiguo Testamento. Pero básicamente ella se va a dedicar a pintar injusticias y a sacar la voz de miles de mujeres a través de los siglos, a través de sus artes. Estos son los 3 seres, tanto mitológicos como en el caso de Artemisia, que son reales, que nos invitan a entender el temor que tienen muchos a que la mujer hable, se exprese, cuente lo que siente y cuente sus historias.
Y Virginia Woolf dijo, ¿qué es ser feminista? Ser feminista es contar tu historia, la historia real, contar lo que sientes y lo que has vivido, por lo que has pasado, darle fuerza y darle voz a los hechos. Y así como es importante hablar y reconocer este ejercicio político y reconocer este ejercicio y este don, también es importante hacernos cargo de lo que se genera con nuestra lengua. Hay 3 venenos que de lo que más me gustó cuando yo estudié Kundalini fue 3 cosas que envenenan a la mujer. Es sus chismes, su queja eterna sin propósito de solución y su comparación y crítica. Es decir, es una invitación a entender que la lengua es un regalo, es un don que nos permite expresarnos, comunicarnos y hablar de lo más importante que hemos vivido y de los sentimientos y de nuestra voz frente a las injusticias, como lo hizo Antígona. Decir, esta es mi voz y yo me planto por encima de la ley y no me importa morir, pero voy a hablar de lo que yo creo que es correcto, de mi ley interna, de la ley divina que me habita. Pero si nosotros desperdiciamos toda nuestra energía entre el chisme, la queja o la comparación entre otras, entonces estamos perdiendo una gran oportunidad. Y entonces nos vamos a volver víctimas de nuestras propias palabras, porque nadie puede salvarte de tu diálogo interno, ni de lo que tú te dices a ti mismo, ni de la vibración que generas. Yo me puedo salvar de lo que otro diga de mí, pero yo no me puedo salvar de lo que yo digo, ni de mí ni de otros. Se queda impreso en mi vibración. Y conté la historia muy hermosa del poder también relacionarnos con el silencio. Y eran 2 ranitas que van paseando junto con otro grupo y se caen en un pozo y todas les empiezan a decir, está altísimo el pozo, ya se van a quedar en lo más profundo del hoyo, no pueden salir, y les empiezan a hacer con las manitas que no, ya no salgan, mejor muéranse, déjate morir para poder avanzar, porque si no ellas no se podían ir. Y seguían brinque y brinque hasta que una de ellas dijo, tienen razón, ya mejor me dejo morir, y ya aquí se tapó la nariz, dejó de respirar, murió, pero la otra siguió salta, y cuando sale, pues les empieza a hacer con señas que mucha gratitud, junta sus palmitas de las manos, hace corazones, gracias, gracias. Entonces se le quedan viendo y dicen, pero ¿por qué gracias? Si te dijimos que no podía salir. Y ella les contesta con el lenguaje de las señas, es que soy sorda, pensé que me estaban echando porras. Y entonces a mí se me hizo tan hermoso porque muchas veces también la lengua de los demás, las creencias y limitaciones de los demás, si nosotros no tenemos una relación con nuestra propia ley, se las creemos. Y no vamos a poder saber de lo que somos capaces si creemos. Y que a veces es mejor ser sordos. A veces es mejor ser sordo y no entender ni oír los chismes que están diciendo por ti, porque adentro de ti hay un canto y hay una fuerza interna que hay que ser escuchada y que muchas veces estamos distraídos en oír a los demás. Y esta también es la fuerza de la voz interna. Entonces, están estos 3 ejemplos de mujeres que tienen, número 1, la primera historia, la sirena, el peligro de la voz que le representa para el mundo católico, que representaba a las sirenas como la tentación, y le pedía a los hombres que se amarraran para no caer en la tentación de un cuerpo femenino, o sea, del cuerpo de la sirena. Se le decía, amárrate como se amarró Odiseo, para que tú tengas la fuerza de ir a través de su voz que te va a estar todo el tiempo seduciendo y manipulando. Entonces, de entrada, la voz femenina es vista como un peligro para los hombres de poder. Segundo, la sirenita, que es capaz de dar su voz por el amor romántico. Y tercero, Antígona y Artemisia, que fueron capaces de sacar su voz y de plantarse políticamente frente a todas las historias y todos los poderes del Estado que le dicen a una mujer
cállate y obedece. Entonces, estos son los poderes de la voz, pero también la voz trae responsabilidad. La responsabilidad de usarla con sabiduría, de discernir y de también permitirle al otro expresar y sacar su voz. Muchos de los pueblos indígenas han sobrevivido si su lengua ha sobrevivido. Y lo que sobrevive de muchos países, de muchos grupos, sobrevive por la lengua, porque la lengua es una cosmovisión. Entonces, lo que vamos a trabajar esta semana es experimento problemas para comunicar lo que pienso o transmitir mi verdad. Puedo transmitir mi verdad. Puedo contar lo que me está pasando. Puedo sentirlo. Me expreso con gracia e integridad. Es decir, cuando yo digo sí es un sí completo. Cuando yo digo no es un no integrado a todo mi ser. O tengo miles de voces adentro de mí y no sé ni quién gobierna, no sé cuál es la voz que guía, la voz del capitán, cuál es la voz interna de mi diálogo a la que yo escucho. Les puse aquí varios ejercicios que, bueno, se los voy a mandar en la presentación, pero la pregunta base y central es si usamos la palabra para crear o destruir, si sabemos usar el poder de nuestra voz, si entendemos las consecuencias y la libertad que vienen en este barco que creamos de palabras, que es la historia y el relato de nuestra propia vida. No te conformes con las historias de cómo les han ido las cosas a los demás. Revela tu propio mito. Tu propia familia hablará cosas no muy buenas sobre ti cuando estés en el proceso de romper todos tus patrones generacionales. A veces hay lealtades envueltas en historias y esta es la invitación de esta clase del seminario. Comprender qué mitos y qué historias están silenciados en mi casa, qué mitos y qué historias me he contado a mí de mí mismo. Sat Nam.